Vamos a hablar hoy del amigo americano. Ya sabéis, estoy ironizando cuando hablo del amigo americano, ese que tanto nos quiere. Voy a hablar hoy del Rubiales del Peluquín, que el próximo día 20 de este mes de enero tomará posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos. Voy a hablar de las ansias expansionistas del imperio. Un tema que no es nuevo. Algo que tampoco debería de sorprendernos. Pero es que el imperio contraataca de nuevo. Y cuando hablo del imperio, estoy hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Queridos amigos de la Ventana Esmeralda, gracias por estar aquí una vez más. Hoy voy a hablaros de Groenlandia. Nunca lo había hecho hasta la fecha. La isla más grande del mundo. Sí, situada entre el Atlántico Norte y el Océano Glaciar Ártico. Con una extensión de 2.200.000 metros cuadrados, es decir, 4 veces España, nada menos. Una isla en la que el 85% de su espacio geográfico está ocupado por el hielo. El hielo. Se ha convertido Groenlandia, no es que se haya convertido de la noche a la mañana, sino que viene siéndolo ya desde hace algún tiempo, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, en una zona geoestratégica de primer nivel. Sí, Groenlandia es un territorio autónomo que está integrado en el Reino de Dinamarca desde hace más de 4 siglos. Cierto es que desde el año 1953 tiene esa conceptualización del territorio autónomo, pero sigue estando integrado en el Reino de Dinamarca, si bien ese componente autonómico o autónomo lo tiene desde el año 1953. Viven 58.000 habitantes nada más en esta gran isla. La pregunta es, ¿por qué el Rubiales del Peluquín, el yanqui de moda, salvador para algunos? Nunca entenderé el por qué. No hay salvadores, queridos amigos, ni en este lado del Atlántico ni en aquel. No los hay. Son todos lo mismo, aunque aparenten ser algo diferente. No les importamos nada y, lo que es más importante, están dispuestos a cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Queridos amigos, os estaréis preguntando cuáles son los motivos por los cuales los Estados Unidos, ahora otra vez, porque no es la primera, tienen fijados sus ojos, y de qué manera, en Groenlandia, hasta el punto de haber ya amenazado a un país aliado que forma parte de la Alianza Atlántica, de la OTAN criminal de la que hemos hablado tantas veces. Resulta que el Rubiales del Peluquín se ha atrevido ya a amenazar sin ningún tipo de ambaje con que o Dinamarca le vende la isla o la someterá a aranceles económicos de tal nivel que no le va a quedar otra que finalmente acceder a las pretensiones del yanqui. Pero es que incluso ha ido más allá el señor Trump, no descartando la posibilidad incluso de la invasión de la isla. Groenlandia, tierra verde, que así significa. ¿Y esto por qué? ¿Por qué al yanqui no es una locura de él? Tiene mucha gente detrás. ¿Se le ocurre ahora que Groenlandia es tan importante? O mejor dicho, ¿por qué ahora le da una importancia extremadamente trascendental? Varias son las razones. Una de ellas dice que es que se trata
de la seguridad nacional de los Estados Unidos, el que Groenlandia sea suya, o incluso la seguridad económica. Hasta tal punto se ha atrevido también a decir. Está claro que con todas estas historias que están pasando en el mundo, los cambios climáticos, el que los hielos estén diluyendo, etcétera, 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 están provocando cambios de tipo geoestratégico muy importante. Por eso los Estados Unidos quieren que Groenlandia sea suya a costa de lo que sea. Y parece que están dispuestos a todo para conseguirlo. Pero no es la única razón. Hay dos razones más. Resulta que el suelo de Groenlandia es un suelo rico, más allá de que el 85% de su superficie esté ocupada por el hielo. Y es que petróleo, uranio, gas, oro y sobre todo tierras raras son algunos de los recursos infinitos o infinitamente importantes que Groenlandia atesora bajo sus suelos. Y esto es muy apetecido por los Estados Unidos, especialmente el capítulo de las tierras raras. De hecho, hay 17 elementos englobados dentro de las tierras raras que se encuentran bajo los suelos o los hielos de Groenlandia y que los Estados Unidos necesitan como el comer para no depender de China en el desarrollo de numerosas tecnologías y de numerosos elementos básicos en la comercialización, desarrollo y, todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico de los Estados Unidos. Sí, queridos amigos, y hay una tercera razón. Y es que, claro, parece que estamos hablando de una película, ¿verdad? ¿Y si yo os dijera que los Estados Unidos construyeron en el año 1950 unos túneles, unos emplazamientos bajo el hielo en lo que constituyó o fue una ciudad secreta donde almacenar armas de carácter nuclear? Se trataba de experimentar con ellas bajo el hielo. Parece una película de ciencia ficción. Sin embargo, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, no lo es. Y yo os invito a que, si tenéis interés, podáis ahondar en este tema. Concretamente, en el año 1990, en Dinamarca, trascendió la existencia de lo que se dio en llamar el proyecto Thule. Sí, queridos amigos, el Thule Gate, así se llamó, y más concretamente el proyecto Iceworm, abandonado por los Estados Unidos, luego de haberlo construido en el año 1967. Pues bien, la NASA, por un, entre comillas, error, resultó ser que el pasado año 2024 captó imágenes de esa ciudad secreta nuclear que había estado ocultada, sepultada y enterrada por la nieve hasta 30 kilómetros bajo el hielo. 30 metros, perdón, no 30 kilómetros, me he pasado un poquito, 30 metros. Sí. ¿Alguien de vosotros sabía algo de esto? Yo no. Pues bien, parece que el del Peluquín, el Rubiales del Peluquín, tiene también mucho interés en hacerse con toda esta historia, volver a reactivar, se dice como hipótesis, esos emplazamientos. No sabemos muy bien con qué objetivo, pero parece que su brazo derecho, el multimillonario más adinerado del mundo, cuyo nombre no voy a decir porque me produce repulsión, podría estar involucrado en esta historia. Sí, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, no os sorprenda nada que los Estados Unidos estén amenazando incluso a un aliado, como es Dinamarca. A los Estados Unidos no les importa nada ni nadie. En el año 1823,
surgió la llamada doctrina Monroe, o Monroe, en virtud de la cual lo que se venía a decir es que América tenía que ser para los americanos. Claro, los yanquis, los Estados Unidos del Norte, se dan a sí mismos el nombre de América, cuando América es algo mucho más extensivo y, gracias a Dios, no circunscrito a los Estados Unidos de Norteamérica. América también es Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Guatemala, México, Canadá. Ellos hablan de América como si fuera el patio de su casa, ¿verdad? La doctrina Monroe se encargó en 1823 de dejar muy claro esto, pero es que ahora viene el del peluquín Rubiales y reactiva toda esta historia con eso de American First. Muy bien, me parece muy bien que vele por los intereses de los norteamericanos y de los Estados Unidos, pero es que cuando él habla de American First está hablando de todo el continente, o mejor dicho, del continente de Norteamérica, del continente de Sudamérica y también de América Central, todo para ellos. Y todo lo que se marche o se descoloque de sus intereses, pues cuidadito. Y si no, que nos lo digan a nosotros, que en febrero del año 1898, hace ya más de un siglo, con el incidente del Maine, que fue claramente una falsa bandera montada por los Estados Unidos, con el hundimiento del Maine en el puerto de La Habana, nos vimos obligados los españoles, en virtud del Tratado de París, a entregarle a los Estados Unidos Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Lo sabemos muy bien. Forma parte de nuestra historia. Que se lo digan a los habitantes de la isla de Granada, que fue invadida militarmente 1983, 25 de octubre, el día de mi cumpleaños, para más señas. Se invadió la isla de Granada. El 11 de septiembre de 1973, los Estados Unidos fueron los artífices reales del golpe de Estado que acabó con el régimen democrático de Salvador Allende, instaurando al ínclito, innombrable, al que no voy ni a mentar aquí. Se instauró en todo el cono suramericano y por extensión Brasil un montón de dictaduras militares, todas ellas amparadas por los Estados Unidos de Norteamérica, en lo que dio en llamarse la Operación Cóndor. En junio de 1953, si nos retrotraemos un poco más para atrás, el gobierno democrático de Jacobo Arbenz, en Guatemala, fue derrocado por un golpe de Estado que estuvo montado, fomentado y alentado por los Estados Unidos, porque una de sus empresas de fruta, la United Company Fruit, veía peligrar sus intereses en un país pequeño como fue Guatemala. En 1979, en Nicaragua, fue derrocado el señor Somoza, general Somoza, y lo fue a través, o lo que se llama la revolución sandinista. Luego, no voy a entrar aquí en balances de lo que fue aquello, sí la recuerdo muy bien porque yo era adolescente por aquel entonces, estamos hablando de 1979, los años subsiguientes, sí recuerdo muy bien cómo fue montada también por los Estados Unidos la famosa Contra para derrocar al régimen sandinista. Y así podíamos continuar. Y así podíamos continuar una y otra vez. Claro, la doctrina Monroe, que ahora este personaje que algunos consideran o le ven como el salvador del mundo, va o tiene o nos está contando que va a hacer. ¿Qué le ha pasado a Donald Trump? Que en el primer mandato no movió ni un soldado, ni colocó a los Estados Unidos en ningún conflicto de carácter internacional,
desde hacía mucho tiempo. Y ahora que le quedan pocos días para tomar las riendas del poder, parece estar como loco de meterse en todo. No solo con Groenlandia, queridos amigos. Se ha atrevido a decir que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque la frontera que les separa es artificial. Señor Trump, más artificiales que las fronteras que dividen los estados de su país no existen. Creadas sobre un mapa luego de habérsela arrebatado a los nativos, a los indios de Norteamérica. ¿De qué está hablando usted? Claro, se me olvidaba que usted de finanzas sabe mucho y que de economía sabe mucho. Y de hacer negocios sabe más. Pero a mí me da que de historia usted no tiene ni puta idea. Tengo la sensación. Canadá dice que debería de integrarse en los Estados Unidos. Pero es que hasta mediados del pasado siglo XX, incluso los Estados Unidos se atrevieron a plantear la tesis de que Islandia también debería formar parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Luego se olvidaron de la historia. Veremos a ver qué es lo que hace Trump. Sí. Con Puerto Rico, ya lo he contado antes. Perdón. Puerto Rico es un estado libre asociado a los Estados Unidos que fue incorporado tras España ser obligada a entregarlo a los yanquis después del incidente del Maine, que tuvo lugar, como he dicho antes, en el mes de febrero del año 1898. Y así podría continuar, y quiero hacerlo con el Canal de Panamá, sobre el que también el Rubiales, que va a tomar ahora las riendas del poder en los Estados Unidos, ha puesto el foco. Dice ahora que es una cuestión de seguridad nacional hacerse con el control, recobrar el control del Canal de Panamá, que está bajo soberanía del pequeño Estado centroamericano. Luego del acuerdo firmado entre Jimmy Carter y el general Omar Torrijos en 1970 y algo, no me acuerdo muy bien, y que concluyó en 1999 con la entrega de la soberanía del Canal de Panamá a Panamá. Bueno, pues ahora dice el señor Trump que aquello fue un error histórico y que aquello hay que reconvertirlo. Señor Trump, ¿qué es lo que tiene usted preparado? Parece que quiere usted extender su imperio por todos lados. Ya veremos a ver si le toca también a Islandia. Claro, es curioso lo de Canadá, ¿verdad? Esto que ha dicho hace unos días ha tenido lugar fechas antes de que el cobarde y traidor presidente que fue durante 10 años de Canadá, el señor Justin Trudeau, le llamo señor por llamarle de alguna manera, se marchase con el rabo entre las piernas antes de que se le echase y probablemente antes de que se le demande judicialmente por muchas cosas. En fin, yo ya no me voy a explayar mucho más. Creo que con esto que os he dicho es suficiente. ¿Cuánto costaría Groenlandia? ¿Cuánto dinero tendría que pagar los Estados Unidos caso de que el reino de Dinamarca se plegase a sus exigencias y accediese a una venta? ¿Cuánto? En el año 1946, los Estados Unidos de América pusieron encima de la mesa nada menos que 100 millones de dólares en oro, que al cambio hoy serían unos 1.300, para hacerse con la isla. La mayor del mundo, repito. Sí. Si esto lo estuviera haciendo Putin, me pregunto, ¿qué es lo que se estaría diciendo? Amenazas de todos los colores, de este señor, salvador para muchos. Deberíamos todos tomar conciencia de que no existe ningún salvador, de que todos estos, de un lado y del otro, obedecen a lo mismo.
y es cualquier cosa menos nuestro bienestar. El señor Trump pretende cambiar la doctrina del globalismo por la del occidentalismo, perdón, continentalismo, que es de lo que ya se viene hablando últimamente. Y mientras tanto Europa, ¿qué hace Europa? ¿Qué hace Bruselas? Pues callarse. Está siendo amenazado uno de sus países, estados integrantes, el Reino de Dinamarca. ¿Y qué hacen las autoridades comunitarias? Ante preguntas de varios periodistas de hace muy poquitas horas, simplemente han mirado hacia otro lado y han dicho que, bueno, que es que a Trump tampoco se le puede hacer mucho caso, que después de todo, que son habladurías. Cuidado, cuidado, les ha preguntado un periodista, creo que italiano, que si acaso estaban esperando al desembarco de los marines en Groenlandia. Queridos amigos, yo de verdad que he querido plantearos este tema porque me parece muy importante. Y también quiero decir que en las últimas fechas ha habido una maniobra por parte del rey de Dinamarca en virtud de la cual se ha cambiado el escudo de este país y se ha incluido elementos que hacen referencia tanto a Groenlandia como a las Islas Feroe. ¿Cómo va a terminar todo esto? ¿Se harán los yanquis, porque le siguen llamando así, con Groenlandia a toda costa? ¿A qué nos enfrentamos, queridos amigos? ¿Cuál es vuestra apuesta? Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Ojalá que Groenlandia siga siendo lo que es y siga permaneciendo lejos, aunque lejos es un decir, porque prácticamente está ocupada militarmente desde hace mucho tiempo, pero sigue siendo un territorio autónomo, como he dicho antes, integrado en el Reino de Dinamarca. Pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? ¿Y a cambio de qué? Gracias, queridos amigos de La Ventana Esmeralda. Salud y libertad para todos.